El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La cuarta serie de nuestro cuarto de guerra está dedicado al análisis de la lucha espiritual que hay en torno a la justicia. La justicia es una necesidad y un anhelo que impulsa al ser humano a realizar todos los esfuerzos para llegar a ser justos. Sin embargo, la frustración personal al comprobar que no somos totalmente justos y la impotencia e ira que se despiertan cuando observamos actos de injusticia son estados de ánimo y confusión muy bien aprovechados por el enemigo para distorsionar la imagen de Dios en nuestros corazones, dejándonos expuestos a un peligro mortal. En esta última sesión o tema de la serie relacionada con la justicia de Dios, la estamos titulando Victoria Absoluta. Y no exageramos con este título. En realidad, nosotros hemos aprendido a través de toda esta serie que la justicia nos ha sido regalada por Dios. Y gracias al apropiarnos de la justicia de Dios es que podemos tener todas las bendiciones de Él. Hemos aprendido que gracias a que Él nos ha declarado justos, tenemos las puertas abiertas para una experiencia espiritual que nos permita vencer o sobreponernos a aquella ley del pecado que mora en nosotros. Y por esta apertura a la vida espiritual tenemos esta gran victoria que vamos a compartir el día de hoy en este tema. Así que mucha atención, por favor, al mensaje que nos tiene Dios en esta última sesión de la serie La Justicia de Dios. Recordemos que la justicia, tal como lo venimos desarrollando en esta serie, no es la meta que debemos alcanzar, sino que la justicia es el punto de partida, es el insumo, la materia prima fundamental para alcanzar la meta del crecimiento y de desarrollo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bien, empecemos entonces compartiendo esta primera porción del versículo 28 al 30, un versículo muy conocido, quizás uno de los más utilizados en nuestras vidas, que dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas nos ayudan a bien, es la versión clásica que nosotros conocemos, pero el mensaje es el mismo. Todas las cosas que van sucediendo en nuestro día a día, a lo largo de nuestra vida, o las que van a suceder a lo largo de este año que empieza, todas ellas, dice, nos ayudan para bien.
Mensaje alentador, una promesa que nos fortalece. Pero va de la mano con lo siguiente, dice, para el bien de quienes lo aman. Nosotros amamos a Dios y hemos sido llamados según su propósito. Toda la vida que hemos desarrollado en torno a Cristo, a través de una serie de expresiones como la participación en su cuerpo, en las reuniones semanales, en los tiempos de devocional, en los tiempos de alabanza, todos esos tiempos es el resultado o la evidencia de que amamos a Dios, y es el resultado o la evidencia de que estamos respondiendo a un llamado, porque sabemos que cada una de las cosas que hacemos no las hacemos porque seguimos a hombres, sino porque seguimos a Dios. Bien, entonces los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados por Él, entendemos y vivimos esta promesa de Él, de que todo lo que nos suceda coopera para bien. La última señal que tenemos que tener en cuenta en este versículo 28 dice, son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, no basta solamente con el creerle a Dios, ¿no? Sino con el conocer el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Bien, entonces, esta promesa hermosa que citamos continuamente, a la cual recurrimos continuamente, está ligada al hecho de que amamos a Dios y que hemos sido llamados y estamos conectados con el propósito de Dios. Luego en el versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Estamos llegando al corazón del propósito de Dios. Hemos tenido un largo camino, hablando acerca de la justicia, descartando una serie de visiones equivocadas respecto a ella, pero finalmente todo se resume en este pasaje de acá. O sea, ¿qué es lo que busca finalmente Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que coger para nuestras vidas de manera tangible, concreta y de impacto? Nos está diciendo entonces que hay una historia nuestra, que Él nos conoció de antemano. O sea, antes que naciéramos, Él nos conocía. Antes que naciéramos, ya estábamos nosotros diseñados en el corazón de Dios. Y como leemos en el Salmo 139, lo que hizo Dios en nuestra concepción fue poner todo ese diseño que Él tenía de nosotros en ese embrión que se estaba formando en el vientre de nuestra madre. Entonces, desde mucho antes nos conocía, ¿no? Y ahora que estamos en esta tierra, en este tiempo, nos eligió, ¿para qué? Para llegar a ser como su Hijo. Por eso les digo, esto es finalmente la piedra angular que nos permite entender todo el tema relacionado con la justicia. Él nos ha elegido con un propósito, ¿no? De que lleguemos a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Un versículo entonces clarísimo que debemos tener siempre presente. Todo lo que va sucediendo alrededor de nuestra vida, lo bueno, lo malo que va sucediendo, todo eso va cooperando, va siendo parte del plan de Dios, de ese propósito de llegar a que nosotros crezcamos, nos desarrollemos como su Hijo. El versículo 30 es un poco más explicativo aún. Dice, después de haberlos elegido, los llamó. Cada uno de nosotros recuerda como un punto de partida, como una especie de fecha de nacimiento, ese llamado de Dios. Lo escuchamos, ¿para qué? Dice, para acercarnos a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, decía Jesús. Entonces, una vez que los llamó, dice, los puso en la relación correcta con Él. Acá también nos va dando el paso a paso de parte nuestra, porque si escuchamos la voz de que Él nos llama, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Él. Primer paso. Y luego dice, ¿para qué nos llamó? Para ponernos en una relación correcta con Él. Entonces, el segundo paso para nosotros, luego de acercarnos a Él, es contribuir al desarrollo de una relación correcta con Él. ¿Y para qué? Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, fíjense
el contenido que tiene este mensaje. Abramos nuestro corazón y permitámosle al Espíritu Santo que su palabra tenga ese impacto profundo y permanente en nuestras vidas. Él nos eligió y nos llamó para que nos acerquemos a Él, ¿no? ¿Y para qué? Para que tengamos una relación correcta con Él. ¿Y para qué esa relación correcta con Él? Para que nos dé su gloria. Entonces, ¿qué más premio podemos aspirar? ¿Qué más alto reconocimiento podemos tener en la vida que el Señor nos dé su gloria? Quede entonces este pasaje como el aspecto central de la razón de ser por la cual el Señor nos dio de antemano su justicia. No para que, declarándonos justos, hagamos de nuestra vida lo que querramos, sino para que sigamos esta secuencia que nos conduce a llegar a ser como su Hijo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Se pregunta Pablo. Y con esa pregunta nos está llamando la atención para que no pasemos por alto esto que es tan central en nuestras vidas. Y la conclusión es muy clara. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Nos está entonces llevando a este escenario de lucha espiritual, al escenario en el cual tenemos que contrastar lo que creemos, nuestra posición, nuestra fe, la posición que Dios nos ha dado, frente a todas las ideas con las cuales el enemigo elabora un ataque sobre nuestra mente. ¿Quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Y luego nos llega un contraste, o sea, pongámonos frente a la posición de Dios, ¿no? Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Sabemos que la forma o una de las estrategias que tiene el enemigo para atacarnos es el poner en riesgo que no tengamos o que dejemos de tener aquellas cosas que para nosotros son necesarias, ¿no? Entonces, si no tenemos la seguridad del alimento, por ejemplo, entonces vienen nuestras angustias, nuestras preocupaciones y entramos en un terreno en el cual nuestra fe se debilita y nuestra posición como hijos de Dios se debilita. Pero esa es parte de la estrategia. Recordemos que estamos viendo esas estrategias mentirosas del enemigo para contrastarlas o confrontarlas con las estrategias de Dios. Entonces, el argumento de Dios es muy claro, fuerte, contundente, absoluto. Si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Entonces no hagamos que todo lo demás sea el centro de nuestra vida, sino su propio Hijo, porque con Él tendremos todo lo demás. Luego viene la pregunta, siempre frente a Dios, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Dios nos podrá acusar, dice otra versión. ¿Cómo nos va a acusar Él si Él nos ha elegido, si Él nos ha llamado, si Él ha dado a su Hijo para que nosotros podamos tener esa relación con Él? Entonces no tendría coherencia que Dios haga todo eso y que además nos acuse. Por lo tanto, tenemos que tener esa certeza que Él no nos acusa a nosotros. ¿Quién podría atreverse a acusarnos si Dios no lo hace? La respuesta es clara, nadie. Nadie, ¿por qué? Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y acá es muy importante comprender esa frase en sentido completo, porque el ser humano busca tener una relación con Dios, pero desde su propia imaginación lo que construye el ser humano es religión. Y lo que vemos en el mundo de la religión es una muy variada, muy dispersa formas de construir esa relación según la imaginación del ser humano. Hay muchas formas que el ser humano ha construido, pero lo que nos dice esa frase es que es Él mismo quien nos pone en una relación correcta con Él. Desechemos entonces toda creación humana, desechemos toda forma religiosa y permitámosle que sea Él el que nos ayude a ponernos en esa relación correcta con Él. En la justicia humana se habla del debido proceso, ¿no? Y el debido proceso consiste en que hay alguien que asume el rol acusador y que hay otra persona que es
la que condena. Acabamos de demostrar que si Dios no nos acusa, nadie nos puede acusar. Y en la siguiente etapa, que es el de la condena, Pablo se pregunta, ¿quién nos condenará? Y la respuesta es la misma, nadie. ¿Jesucristo nos podrá condenar? De ninguna manera, porque no puede haber incoherencia en Él. Él murió por nosotros, resucitó por nosotros e intercede por nosotros. Cristo Jesús no se puede despojar de ese rol que tiene en nuestras vidas para pasar a ser el condenador. Él intercede por nosotros. Ahora bien, en el terreno de la lucha espiritual, el enemigo va a tratar de contraatacar. Nos va a decir, un momento, bájate de tu nube y pisa tierra. Mira el mundo en el que estás. Mira el mundo y el conjunto de problemas que enfrentas. Mira los padecimientos que has tenido que sufrir. ¿Eso es amor de Dios? ¿Eso es amor de Cristo? Pues bien, la palabra de Dios nos da una relación muy exhaustiva de argumentos para contrarrestar ese tipo de ataque del enemigo. Se pregunta, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pensemos en esa respuesta. Cada uno de nosotros, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones y si somos perseguidos? Es decir, el hecho de que tengamos problemas o aflicciones significa que Él dejó de amarnos. Pregunta que a veces nosotros pensamos cuando todavía somos pequeños en la fe. ¿Será que el hecho de que pasemos hambre significa que nos han separado del amor de Cristo? ¿O que estemos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Todas estas cosas pueden ser circunstancias factibles en nuestras vidas. Pero ¿significará cada una de ellas que estamos separados del amor de Cristo? ¿Que ha habido algo que nos ha separado del amor de Cristo? El versículo 36 nos dice algo que debemos tener en cuenta. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Sabemos que este mundo está en manos del príncipe de la potestad del aire, el ejecutor de la pena de muerte para todos aquellos que, habiendo pecado, están separados de Dios. Y ha construido este mundo como la maquinaria más perfecta y más perversa para causarnos la muerte. Y cuando ve a una oveja, o sea, a alguien que ha escuchado el llamado y que está permitiéndole al Espíritu Santo que desarrolle una relación correcta con Dios, obviamente el enemigo va a arremeter con todo lo que pueda contra él. Por eso que tenemos que dar por sentado que por causa del Señor, por causa de habernos enrolado a Él, de haber aceptado su señorío en nuestras vidas, debemos contarnos como ovejas en el matadero. O sea, debemos dar por sentado que vamos a pasar por cada una de estas pruebas. Ya hemos explicado en una de las primeras series en Santiago la diferencia entre prueba y tentación, ¿no? Porque la prueba le sirve a Dios para formarnos, pero el problema, el enemigo quiere convertirlo en una tentación bajo la forma de recursos o de soluciones distintas u opuestas al propósito de Dios, que no son otra forma de abandonar ese proceso de entrenamiento y de formación que Él tiene para nuestras vidas. Entonces debemos dejar por sentado que todas estas cosas pueden pasarnos. Sin embargo, nos dice en el versículo 37, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entendamos que el objetivo que se ha planteado al inicio es nuestro proceso de formación para que lleguemos a ser semejantes al Hijo. Ese es el objetivo. Victorias, derrotas, éxitos, fracasos, salud, enfermedad, son las circunstancias. Pero el objetivo es ser semejantes a Él. Pero a veces nosotros ponemos nuestra vida en un examen final del curso,
porque pensamos que si desaprobamos ese curso se nos acabó la vida. Pero el objetivo no es aprobar un examen. De hecho, es bueno que lo aprobemos. Ese examen será como aquella prueba que nos permite estudiar, capacitarnos y llegar al examen con los conocimientos necesarios para aprobarlo. Pero ahí no terminan las cosas, ¿no? Ustedes no han obtenido un título profesional, lo han puesto en un marco en la pared y se han sentado todo el día para contemplarlo y decir, mira, yo soy bachiller en contabilidad, yo soy médico, yo soy ingeniero, ¿no? Obviamente lo que van a tener que hacer es desarrollar su profesión, hacer una línea de carrera sobre la base para lo cual han sido capacitados. Esa es la mirada que tenemos que tener. Por eso dice, repito en el versículo 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama. Pablo tiene un convencimiento absoluto, rotundo, y desarrollemos nosotros también ese mismo convencimiento. Él dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. No une la palabra nada y la palabra jamás. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ¿no? Para darnos esa seguridad, ese convencimiento absoluto. Y cuando ustedes se encuentren pasando por una prueba, repítanlo, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Esta prueba que estoy enfrentando es una manifestación o una oportunidad para que se manifieste el amor de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar? Dándonos desarrollo, dándonos sabiduría, dándonos la capacidad para superar ese problema. Y luego viene una lista exhaustiva. Nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la victoria absoluta que el Señor nos ha garantizado a todos nosotros. Esta es nuestra principal arma o argumento de guerra para evitar las estrategias del enemigo y para mantenernos firmes en aquel propósito que se inicia cuando Él nos conoce desde antes que naciéramos, nos llama para ayudarnos a desarrollar una relación correcta con Él, porque dentro del marco de esa relación correcta con Él nos va haciendo cada vez más y más parecidos a Jesús, nuestro hermano mayor. Que Dios los bendiga mucho con esta meditación.